Hay que saltar del corazón al mundo. Hay que construir un poco de infinito para el hombre. De este extraordinario poeta italiano Giuseppe Ungaretti, El cuaderno del viejo, estos versos. Cuando te deja un día, piensa ya en el siguiente. El nacer va cargado siempre de promesas, aunque duela, y cada día enseña que en el unirse, soltarse o durar, no son los días sino un leve humo. Y para hablar del nacer cargado de promesas, del dolor, del unirse, soltarse o durar, y de estos días que son humo, y de la vida, y de la memoria y la poesía, está conmigo el poeta Armando Uribe, que además conoció a Giuseppe Ungaretti, tradujo a Giuseppe Ungaretti, y con quien reiniciamos esta conversación que teníamos desde hace tiempo. Gracias, don Armando, por estar aquí. Gracias a usted y a quienes se den el sacrificio de verme a mí, no de verlo a usted. Bueno, no son los días sino un leve humo. Usted está fumando pipa en esta conversación. ¿Qué le parecen estos versos de Ungaretti? ¿Qué le evocan estos versos de Ungaretti con los que partimos de este programa, esta conversación? En realidad me evocan el presente, porque yo considero que los libros que he publicado, que son muchos, demasiados, en los últimos 4 años, podrían todos reunirse bajo el título general de Cuadernos del Viejo. Y me parece muy bien como él describe en este poema. ¿Usted conoció a Giuseppe Ungaretti? Yo lo conocí cuando ya era viejo, no demasiado. Tendría mi edad, pero no más. A este espadachín que retaba en duelo a menudo y que el año 57, 58, cuando yo estuve de estudiante de posgrado en Roma, en Derecho, asistí a un curso que daba sobre Leopardi en la misma Universidad de Roma, y por una curiosidad intrusa, cuando iba saliendo rodeado de estudiantes italianos que lo halagaban, yo mismo iba un poquito atrás. Cuando se separaron algunos estudiantes me acerqué y le dije si podía ir a ver a su casa, y que era un extranjero. Bueno, no le dije qué es lo que estudiaba. Y fui efectivamente a la casa, que tenía grandes árboles, cipreses, pero entre medio de los cipreses, no sé por qué, tenía una palmera muy grande también, por la extravagancia que en el fondo hay en la persona y en la poesía de Ungaretti. Y entro ahí, estaba con un poeta que se llamaba, joven en esa época, que se llamaba Alfonso Gatto, Gato con 2 T, pero igual como se escribe gato en italiano, el gato animal. Y entonces había ido a pedirle, y yo estaba presente entrando, a pedirle el voto de Ungaretti en un jurado que daba un premio de poesía. Y entonces Ungaretti empezó a decir que era una insolencia que le pidieran el voto, y que gato no es que un gato. El poeta gato no es más que un gato, ¿no? Etc. Cuando se fue yo ya estaba bastante aterrado. Y lo primero que me pregunta, bueno, usted es extranjero, es chileno, no me habló nada de Chile, no creo que supiera nada. Y sucesivamente me dice, bueno, ¿qué estudia usted? Entonces le digo que estudio Derecho, en la Universidad de Roma, en posgrado. ¿Derecho? Me dijo. Yo no necesito ningún abogado. ¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué quiere hablar conmigo? Entonces, yo, ¿por qué quiere hablar conmigo? Yo le dije, porque quiero saber, porque es lo primero que se me ocurrió, quiero saber qué revistas italianas de poesía son más interesantes. Le pareció medio mal. Y me dijo, out, out. Y yo creí que me estaba echando, me fue a la puerta, pero en realidad estaba hablando no el out inglés, con O-U-T, sino que el título de una revista que se llama Out, Out, A-U-T, 2 veces. Bueno, así fue el son de la conversación, y yo ligerito me fui. Mientras tanto se estaba paseando de un lado a otro de una gran sala llena de libros, como rebotando de una pared a la otra.
Yo dije, a lo mejor saca una espada, a lo peor. Me fui. ¿Qué es lo que rescata usted de esta poesía, de la gran tradición de la poesía italiana, particularmente la poesía de Ungaretti? Mire, Poesía poco conocida por estos lares. Yo le confieso que mi experiencia real en Italia, en Roma, no viajé más que Roma, porque Roma es una enciclopedia entera, y no basta un año, y tanto como estuve, se requiere una vida, pero a mí lo que me interesó de la poesía italiana, le va a parecer extraño, naturalmente los grandes poetas que ya había leído algo en italiano antes de ir, como Leopardi, como el Dante, que había leído toda la Divina Comedia, con el objetivo de aprender así el italiano, y siguiendo un consejo que da T.S. Eliot en su ensayo sobre Dante, porque dice que él mismo, T.S. Eliot, sin saber una palabra de italiano, decidió leerlo en el original con una traducción al frente en inglés, y que de esa manera, cuando terminó la Divina Comedia, había aprendido el italiano. Yo hice exactamente lo mismo, siguiendo el consejo, y efectivamente fue así. Bueno, fuera de eso. Creo que Borges hizo lo mismo, ¿eh? No sabía. Con la Divina Comedia, claro. No sabía, sí. Realmente. Bueno, claro, y yo lo he recomendado a gente que quiere aprender italiano, le he recomendado el mismo ejercicio. A lo mejor es muy antiguo y viene de la Edad Media, de la época del Dante. Bueno, y de la poesía italiana y particularmente de Ungaretti, ¿qué es lo que queda de este espadachín de la poesía? Me va a extrañar lo que lo voy a decir, porque con los contemporáneos italianos, cuando yo estaba ahí, a los 23 años, en mi caso, lo que más me interesaba eran las traducciones que hacían los poetas italianos, principalmente del latín y del griego, y también del español, como es el caso de Ungaretti, que tradujo sonetos de Góngora, maravillosamente hechos, y otros textos. Montale también era gran traductor de Shakespeare y de muchos otros poetas, incluso de uno castellano que creo que era Jorge Guillén. Enseguida, sobre todo porque dedicó su vida más bien a la traducción que a su propia poesía. En todo caso, en mi opinión, es mejor poeta Quasimodo, porque de él se trata, cuando traduce del latín y del griego, mejor poeta que en sus propios poemas, que son muy notables. Pero de todos modos, es mejor poeta ahí. Entonces, yo tuve, a través de Roma, tuve una entrada en la antigüedad latina y griega que no se me había dado en Chile, en mi formación. Pese a que en ese entonces la formación que teníamos era bastante mejor que lo que yo advierto que tienen aquí los que vivieron entre el 73 y el 80 de niños, estudiantes, y los de los 90 hasta ahora, 73 al 90 y 90 hasta ahora, en la continuidad que ha habido en el sentido de las costumbres, de los hábitos y de los malos hábitos. La educación ha disminuido de calidad sin duda alguna. Yo tuve grandes profesores de colegio, en lo que ahora llaman media, entonces se llamaba Humanidades, que es mejor nombre. Al final, los 2 últimos cursos de Humanidades, los 3 últimos cursos, tuve de profesor de literatura, de castellano, se llamaba, a Roque Esteban Escarpa. Entonces tuvimos una formación en materia literaria, extraordinariamente buena. De estos poetas latinos, bueno, se nota la huella y la marca en su poesía ya temprana, una poesía más bien epigramática, concentrada, al contrario, la poesía más verbosa del español, más retórica y más... quizás podríamos leer, a ver, algún verso de sus primeros libros, donde se nota ya, no sé si esto fue escrito antes o esto fue escrito evidentemente antes de Italia. Antes. El engañoso alaúd. El seleccioné de Salazar. Este libro fue publicado el año 1956. Usted había publicado antes El transeúnte pálido. Estaba publicado el año antes en que, recién casado, nos fuimos con mi mujer a Roma. Yo no sé cuál de los dos. El de abajo, el del espejo, ¿no? Ya. Me dicen, mírate en el espejo. Respondo ya mi mirado. Me dicen, pretencioso, ¿y qué buscabas? ¿Habráse visto? Pero yo doy mi palabra que no me he visto, por eso me buscaba. En realidad esto tiene mucho carácter epigramático
Y eso demostraría en realidad, contra lo que yo podía pensar, que ese género del epigrama, que es griego y latino, yo lo había de alguna manera adquirido seguramente en traducciones de Marcial, el gran poeta epigramático latino. Seguramente había leído, porque de todos modos, en traducciones, claro que leíamos, bueno, también en Italia lo leí en traducciones, pero en fin, leíamos estos poetas, por indicación muy discreta de Scarpa. Ahora, ¿hay algún poema en latín de Marcial o de Catulo que sea que usted se sepa de memoria, por ejemplo? No, fíjese, Ya. En realidad no. Y mire, después de escribir mis memorias, resulta que he perdido gran parte de la memoria. Tengo ahora memoria de pollo más que antes. Antes tenía memoria de gallo, digamos. Ahora tengo de pollo. ¿De gallo de pelea? Bueno, de gallo de pelea, sí. Usted definió a Ungaretti como un espadachín. De alguna manera, don Armando, usted se ha convertido también en Chile, aparte de su figura de poeta, en un espadachín, ¿no? Esa es la imagen pública que proyecta Armando Uribe, el gran espadachín. ¿Ah? ¿Qué le parece a usted esa imagen que usted proyecta desde afuera? El espadachín de la cultura, el espadachín también en temas políticos, contingentes. Mire, la verdad es que no lo había pensado. Desde luego no he retado a nadie a duelo, ni me han retado a mí a duelo. Yo siento que no haya duelo, le voy a decir, porque cuando hay problemas personales, llega un momento en que no se pueden resolver sino bajo reglas, como ocurre en los duelos, con las manos que no son las manos del punching ball, ni las manos de las manotazos, ni, qué sé yo, otras manos que habrá, sino que con un objeto, como es el sable o la espada. Y yo siento que eso haya sido considerado, incluso religiosamente, en los últimos siglos, haya sido considerado malo o feo. Bueno, pero dejemos eso de lado. Y a propósito de duelo, usted en su libro, Memorias para Cecilia, perdón, no en las memorias, sino que en este libro, El fantasma de la sinrazón o el secreto de la poesía, es un ensayo sobre poesía y sobre psicoanálisis, relación inconsciente, poesía, usted dice que la poesía chilena es la que mejor da cuenta quizás de la psicología más secreta, más profunda de Chile y de los chilenos. Y habla de que una de las características que usted ve en la poesía chilena es el duelo y el luto. Tiene razón, y es otro duelo. Me gustaría que me explicaras eso. Es otro duelo, tal vez porque a mí el duelo por la muerte o desaparición o pérdida me ha interesado siempre muchísimo. El luto me interesa mucho, toda mi vida. Me he visto de luto, y durante el pasado también. ¿Por qué? ¿Por qué le ha interesado mucho? Porque yo encuentro que lo más importante durante la vida es prepararse para la muerte y tenerla presente todos los días y todas las noches. Y que aunque uno no quiera, la tiene presente por una especie de preludio que hay para los seres humanos, desde el nacimiento hasta el instante anterior a la muerte total, a la destrucción, a la transformación del ser humano en mineral, inorgánico. Resulta que todos los días tenemos experiencias, desde recién nacido, de pérdida, de limitaciones que nos imponen las realidades, desde la limitación de la realidad que tiene el recién nacido en el momento de nacer mismo, hasta la sucesiva en quedar sujeto y dependiente del seno materno para alimentarse, y después la tremenda frustración y fracaso del destete. Y todos los días, todos los seres humanos, tenemos momentos en que cometemos errores, torpezas, tropezamos, nos pegamos en la cabeza, y sabemos, madurando, que somos seres esencialmente imperfectos, seres precarios, y lo comprobamos todos los días, cuando no se puede realizar la voluntad de uno, con esa omnipotencia que tiene el recién nacido, y constata que la omnipotencia no es tal, justamente en las relaciones con la madre y con lo demás que está alrededor. Va comprobando que se limita, se limita, se limita. Y eso produce una rabia, y ahí entra lo del espadachín recién nacido, una rabia muy grande, y eso ha sido estudiado por el mayor intelectual en el extranjero que ha habido en Chile durante los
30 años, 60, 90, que es el gran psiquiatra, psicoanalista Ignacio Mate Blanco. Y él sostiene que el niño, después de pasar a depender del seno materno, del pecho de la madre, por la leche, endiosa, considera que el seno es el Dios, la noción que tiene de Dios en el inconsciente, que consiste, según Mate de nuevo, en que el inconsciente está formado por conjuntos múltiples y que hay una lógica simétrica, no voy a entrar en el detalle, y además yo lo entiendo como lego, pero en todo caso, resulta que en el fondo del inconsciente, en lo más profundo del inconsciente, hay un conjunto infinito que produce psicológicamente la noción de Dios. Pues bien, considera que el seno es divino, es lo divino, pero con las relaciones entre niño y madre, con el hecho de que no puede estar mamando cuando se le ocurre nomás, sino que a ciertas horas, con el hecho de que finalmente llega el destete, se produce, dice Mate, el senicidio, la voluntad de destruir aquello que considera divino. ¿Y qué tiene que ver la poesía con este senicidio? ¿Qué tiene que ver la poesía con esta Yo diría relación que con la es un muerte? senicidio constante la poesía, porque es a la vez levantar a lo máximo que uno puede, que no será mucho en mi caso, pero en fin, a lo máximo, levantar palabras que expresan hechos, experiencias, circunstancias, pensamientos incluso, y a la vez, al escribirlo, destruir el ímpetu, que es principalmente inconsciente, la pulsión, la impulsión que lleva a escribir. El hecho de hacerlo, de hacer la obra, lo separa a uno de ellos y por lo tanto destruye eso que estaba dentro de uno latente. Y por lo tanto es una comprobación de que la muerte se produce constantemente en los seres humanos. Ese por lo menos es como yo me he dado la explicación y entiendo esto gracias a lecturas y gracias a la experiencia de la vida. Ahora, José Miguel Ibáñez, en un artículo que publicó en este libro, hoy difícil de encontrar, pero muy bueno, Poesía chilena e hispanoamericana actual, él dice, a propósito que usted habla que la poesía, lo dijo alguna vez, es propiamente naif, ¿no? Dice que la poesía de Uribe, o sea, su poesía, la ingenuidad de todo lo que es brutalmente sincero y directo. No hablo de esa trillada sinceridad poética que consiste en andar abriendo el corazón en versos de visible complacencia y de falso pudor, sino en esa condición más difícil, más púdica y profunda, que consiste en escribir desde el propio conflicto, desde el rincón más doloroso de sí mismo, negándose a disipar la contradicción en la fácil magia de las palabras, metáforas y demás figuras verbales. Y dice más adelante que su poesía se construye sobre la desnudez del yo en carne viva. Me gusta mucho esa definición, porque tengo esa sensación de que su poesía y su palabra es una palabra desolladora. La verdad es que no me acordaba de este texto de Ibáñez, que es un amigo de infancia, y hasta ahora, y me parece que me elogia demasiado. Yo le voy a decir que yo tengo mala idea respecto de lo que he escrito en verso. Mi vanidad no está ahí, sino que mi vanidad está en las otras cosas que he escrito o hecho. Cosas de tipo de trabajo, diplomático, por ejemplo, jurídico, hasta político, cuando se transforma en libro. Ahí pongo mi vanidad. En materia de literatura, la verdad es que no sé, no es falsa modestia, creo. Ahora, si es falsa modestia, peor para mí. Pero resulta que los elogios entonces me chocan, le confieso. El mismo hecho de que usted leyera esto ahora me produjo las ganas, cuando estaba leyendo, de hacer así. Para botar, naturalmente, ceniza, tabaco. Además ceniza. Es tremendamente porque el simbólico. hombre no es más que ceniza. Y eso es lo que experimenta durante toda su vida. Porque toda la vida es una preparación para morir. Y para la otra vida, que esa se entiende por quien cree, que es la verdadera, la válida, la eterna, desde luego. ¿Y por qué esta no es la verdadera? Uno habiendo leído a Nietzsche tiene la impresión de que esta vida es la verdadera, que las cosas se juegan aquí. Porque morimos. Claro que lo que se juega aquí es la posibilidad de la eternidad. En ese sentido, esta vida es una preparación, un vestíbulo
que para uno lo siente largo en el tiempo, pero que es ínfimo en los tiempos de la humanidad y de la creación del universo, y se entiende, así me lo han enseñado y así lo creo a ciegas. Soy un ciego que lleva carbón, tengo fe de carbonero ciego. Bueno, a veces abro un ojo, tuerto. Ahora, en sus memorias, usted, a propósito del catolicismo, defendiendo los dogmas católicos, habla de la carnal audacia intelectual católica frente a las verdades de otras religiones. A ver, explíqueme, ¿qué le gusta a usted del catolicismo y en qué sentido considera que el catolicismo es carnalmente audaz o que las ideas católicas son carnalmente audaces? Mire, a mí me encanta lo carnal de la religión católica romana, apostólica, cristiana. Don Quijote siempre decía, yo soy católico cristiano, y me parece muy bien usar las dos palabras. Desde ese punto de vista, en esta religión hay en primer lugar la promesa máxima en los evangelios de la resurrección de la carne. Es un dogma de la Iglesia Católica. Y con esas palabras aparece en el credo que se llama el símbolo de los apóstoles, el credo más antiguo que contiene los dogmas. Es un dogma católico, cristiano, la resurrección de la carne. Piense usted que cuando se habla de resurrección de la carne, esto significa, si uno entiende estas palabras con las flaquezas que uno tiene para entender, lo del otro mundo, lo del juicio final, porque ahí es donde se produce la resurrección de la carne. Que este cuerpo que estoy golpeando, sin ruido, que esta psique que me hace hablar como estoy hablando, van a resucitar. Y si me salvo, voy a ser cuerpo glorioso y digamos también psique gloriosa. Eso es lo más carnal imaginable. Es una promesa gigantesca que puede ser considerada una locura, pero bien se habla de la locura de la cruz. Enseguida, en la religión católica, el hecho de que Jesucristo, la noche antes de morir crucificado, que es también muy carnal, un Dios, hombre, que muere crucificado, humillado, en el ludibrio, clavado. Se da en la última cena a través de pan verdadero. No habría marraquetas en esa época, pero pan de trigo. Y da su sangre en vino. Y que eso nos lo entrega carnalmente, por la boca, la lengua, la garganta, en la comunión de la misa. Por Dios, qué cosa más carnal. Ahora, y eso no es símbolo, es la realidad del cuerpo. Claro. Ahora, aparte de algunos dogmas, entre otros el de la resurrección, hay otros dogmas que usted como católico tiene que asumir. Para un poeta no es un poco pesada la carga de tener que aceptar el dogma. El poeta es un ser que muchas veces tiene que circular en los márgenes con extrema libertad. ¿Qué ocurre para cómo un poeta puede llevar la carga de tantos dogmas sobre sus hombros? Mire, o aceptarlo. Yo le confieso que en mi caso, no puedo hablar por otro, yo considero de que esa carga es livianísima, porque creo que en la religión católica, yo conozco bien la católica cristiana y no conozco bien las otras cristianas también, o que no lo son, paganas, budismo, etc. No lo conozco bien, algo sé, por lectura. Yo creo que en esta religión los misterios que constituyen los dogmas, aun cuando no puedan ser comprendidos por el pobre cerebro humano del ser imperfecto que es el hombre desde la caída, o sea, el pecado original. Paréntesis. El pecado original está escrito en el primer libro de la Biblia en forma alegórica. Está expresando realidades que no entendemos en sí mismas, que no podemos entender sino a través de esas palabras que se come una manzana tentado por el demonio. Bueno,
De la misma manera, es una alegoría la que Sigmund Freud presenta en Tótem y Tabú como el origen del sentimiento de culpabilidad que él sostiene con razón que existe en todos los seres humanos desde que hay seres humanos. Y él propone como alegoría, así lo entiendo yo, propone el parricidio en la familia primordial, el que los hijos matan al padre. Y eso hereditariamente habría sido recibido por toda la humanidad de este padre inicial. ¿No le parece, es decir, de esta familia inicial, no le parece que en términos poéticos es, para mí en todo caso, mejor poesía la del pecado original en el paraíso que estas piedras o no sé que usarían para matar al padre en la alegoría de Freud? Mire, yo considero que los dogmas de la Iglesia Católica Cristiana son altamente poéticos. Ejemplo, otro ejemplo de la carnalidad que hay en la religión de la que soy. La asunción de la Virgen. Asunción no es la ascensión de Jesucristo, porque Jesucristo asciende solo, por sí solo, en cuerpo y psique, y alma naturalmente. El alma es un regalo de la gracia de Dios a los seres humanos, pero el alma no es la psique, no es el conocimiento que tenemos por las capacidades mentales. Bueno, en la Asunción, la Virgen es ascendida en cuerpo y alma, y en psicología propia, por arcángeles al cielo. Eso significa que, tal cual nos han enseñado, en el cielo existen dos cuerpos materiales. No estoy golpeando el mío, pero es el de Jesucristo, que es glorioso y mejor que el mío, por cierto. Bueno, y eso se nos da como modelo de la resurrección a todos los cristianos, en la promesa del credo. Esa asunción sensacional, en que la Virgen está, hay fantasía imaginada alrededor, en un diván, digamos, y es ascendida. En el diván, no sé lo que harían después con el diván, porque es la Virgen la que es ascendida. Ascendida, asumida, asunción, por el cielo, también en cuerpo y alma. Entonces hay dos cuerpos corporales que se pueden palpar en el cielo. Así me han enseñado y así lo creo. Ahora, que digan, ¿esas son fantasías? Bueno, será la opinión de otros. Pero en todo caso, son altamente poéticas. Carl Jung defendió mucho este dogma frente a los protestantes. Claro, el catolicismo tenía esta capacidad. Y lo hizo maravillosamente. Dice que lo hace desde el punto de vista psicológico y no teológico, aunque era hijo de un pastor protestante. Dice que este dogma, que es el único que se ha producido en vida mía, no en vida suya por la edad suya, el año 1950, en vida mía se proclamó el dogma de la Asunción, que había sido creído en la tradición de la Iglesia desde muy antiguo, y fue proclamado el año 1950. Y escribe este ensayo, Jung, que para mí, pero es cuestión de gusto literario de nuevo, es la mejor descripción del dogma de la Asunción, diciendo de que es indispensable desde el punto de vista del inconsciente, eso de que una mujer ascienda de esa manera. La Virgen, que es llamada, siendo virgen, la madre de todos los cristianos, y fue la madre carnal de Jesucristo. Quiero volver a lo que habíamos hablado recién, que lo dejamos pendiente y no logró responderlo, el tema del luto y del duelo en la poesía chilena. Usted ha estado obsesionado por el tema de la violencia, de la sinrazón, de lo que ha ocurrido políticamente en Chile, pero lo ha relacionado con la poesía y ha dicho que en la poesía chilena hay que buscar las pistas para entendernos mejor. A ver, ¿cómo ve usted eso del luto, la constante del luto y del duelo en la poesía chilena? ¿Y quién nos muestra de nosotros mismos la poesía chilena? Mire, yo creo que Chile nació con este nombre de Chile, en la conquista y la lucha entre hombres, usando violencia extrema, en el siglo XVI.
hace en este momento 460 años. Chile no es tan joven como país como dicen. 460 años son bastantes si uno toma en cuenta la nación inglesa, no digo toda la británica, la nación inglesa tenía poco más tiempo, 500 años a 600, que Chile, cuando el reino de Isabel I, cuando la aparición de Shakespeare, etc. De modo que no es tan joven. Pues bien, en ese momento la violencia creadora, diríamos, en cuanto que crea la nación chilena, tanto de origen europeo como autóctona. El pueblo chileno más numeroso, la gran mayoría, son criollos viejos, mestizados, incluso en las etnias que se han mantenido más, como es la mapuche y otras. Resulta que hay muchos casos de mestizaje entre los ascendientes. Es difícil encontrar indígenas totalmente puros ahora, después de estos 460 años. Bueno, resulta que es creadora esa violencia, en cuanto que esa violencia crea a través de los contactos que se producen cuando uno está luchando hasta con sable en un duelo de los mortales. Todos los duelos son mortales. Bueno, a la vez, esa violencia ha querido en Chile, desde entonces hasta ahora, aparecer como legítima, como que la violencia misma se justifica y pretende aparecer como la legitimidad misma el uso de la violencia. Y en mi opinión, que aparece en el primer ensayo de ese libro, en mi opinión, ese es un fantasma del inconsciente colectivo chileno, que el contenido es la violencia que quiere ser legítima, la violencia que pretende legitimarse, la violencia que se ve a sí misma como legítima. Y habría producido en la historia de Chile un arquetipo extremo de ese contenido de violencia que quiere ser legítima en la persona física, en lo que representa la persona física y psíquica del señor Augusto Pinochet. O sea, ¿Pinochet sería un arquetipo profundo del inconsciente colectivo chileno? Lo expresa, lo expresa. El arquetipo profundo es la violencia que quiere ser legítima. Y nunca había habido, en la historia de Chile, tal cual la conozco y he leído mucho de historia, tanto como de literatura, no habría habido nunca una persona física en la cual se pueda concentrar esto que viene del siglo XVI. Ahora, usted se ha concentrado bastante en esta persona, ha escrito libros, no ha dejado de enfrentarlo, a pesar de que ahora ya es una persona senil, digamos, y loca. En plena decadencia. ¿Por qué esta obsesión, que yo entiendo el combate contra un dictador y todo eso, por qué esta obsesión y persistencia con la figura de Pinochet? ¿Por esto mismo que me está explicando? Mire, yo creo que por esto mismo, porque yo, si bien yo había visto, no conocido, a pesar de que di una conferencia en la Escuela de Estado Mayor, la de guerra de Estado Mayor, en el periodo en que era director Pinochet, así que ahí lo debo haber visto yo. Era una conferencia sobre los desarme nuclear, en que yo había estado en Naciones Unidas y en otras partes firmando tratados sobre eso en los años 60. Pues bien, pero no lo ubicaba lo suficiente. ¿Cuándo se produce el golpe? Encabezado por Pinochet, tal cual resultó eso en los últimos días, no me importa. Cuando vi la palabra Pinochet relacionada con el hecho concreto de la violencia ejercida sobre el lugar simbólico más importante de Chile, que es el Palacio de la Moneda, donde está la galería de los presidentes con sus bustos, cada uno, que representan la República y la historia de Chile. Cuando comprobé eso, y eso lo comprobé por las circunstancias personales, estaba entre París y Roma arriba de un tren, cuando se produjo este golpe de Estado. Y en Roma, al llegar, veo en los diarios botados en las andenes, veo que dice la Moneda incendiada, Allende muerto, o al revés, y la fotografía de la Moneda.
yo me dije, en ese momento, me dije, van a llegar al máximo imaginable de violencia, porque han destruido físicamente el símbolo más duradero y vivo de la República de Chile, heredera del periodo desde el año 1540 y tanto. Y me convencí de que era así, y fijé toda la atención en el señor Pinochet. Y efectivamente he sido, y creo ser todavía, un pinochetólogo. Bueno, porque lo ha seguido. Incluso escribí un libro inédito, lo mantengo inédito, de unas 120 páginas, que se llamaba Pinochet y el otro. El otro era yo, a nombre propio. Pero ahí lo que se describe son los funerales del señor Don Gato. En la historia del señor Don Gato estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, etc. Que no es el Don Gato Ungaretti, el poeta. No es el gato del poeta. ¿Ya? Bueno, y que se cae guarda abajo del techo por darle un beso a la gata, se cae guarda abajo y se muere ahí. Y entonces vienen los funerales del señor Don Gato, que son bastante ridículos, porque los ratones de contentos se visten de colorado, y las culebras, como no saben, se han despellejado. En cambio, los otros funerales que son puestos en parangón son los míos en ese libro inédito, y son los funerales del querido Ratón Pérez, que se cayó a la olla, y la hormiguita lo siente y lo llora, y después vienen los funerales largos del Ratón Pérez, que mi madre, por herencia oral muy antigua, lo conocía de memoria, y que no salen en los libros donde se han recogido estos versos que son de tradición principalmente española. Y yo creo que esos funerales del Ratón Pérez son incluso anteriores al siglo XVI. Se me ocurre, no he hecho ningún estudio especial, porque sale la infanta que llora cuando la paloma se ha cortado el piquito, y hay muchos otros que se cortan partes, personajes de ese cuento, en verso, y la paloma de pura pena, porque se murió el Ratón Pérez, y la hormiguita lo siente y lo llora, y después hay otros que lo sienten y lo lloran, etcétera, etcétera, llega la paloma, ¿y por qué, paloma, te cortaste la cola? ¿O no era la paloma? Y yo, el palomar, voy a derribar. En todo caso, algún ave, algún pájaro se cortó la cola, la hormiguita lo siente y lo llora. ¿Por qué, paloma, te cortaste el piquito? Porque Ratón Pérez se cayó a la olla, la hormiguita lo siente y lo llora, y todos los demás. Le pregunta, ¿por qué te cortaste el piquito? Le pregunta a la infanta, que iba a recoger agua en su cántara. Estoy poniéndolo en prosa. Y entonces, cuando oye la historia de la muerte de Ratón Pérez, dice la infanta, y yo, la infanta, romperé mi cántara. A mi juicio, eso es poco probable que sea de los últimos 4 siglos, es posible que sea anterior, que sea de la época del siglo XV, donde se escribían poemas de humor, digamos, como las gatomaquias, u otros semejantes. También cuando dice, y yo, el palomar, voyme a derribar, también el palomar, la existencia real del palomar, es una cosa medieval. Ahora, usted rescata mucho en sus memorias todo este asunto del tema de la literatura oral, de las canciones que se leen en la cuna, que se leen en la cama, todo lo que ha reciclado. Esa tradición popular de la que hablamos la vez anterior. Pero me gustaría hablar también un poco, a ver, ¿qué es lo que usted, nostalgia de qué Chile tiene usted? Porque Chile hay varios, el Chile republicano, hay Chiles distintos en las distintas memorias inconscientes, visiones, imágenes de Chile. ¿Qué es lo que usted ama de Chile? Para haberse venido acá, a pesar de que odia muchas cosas, quedarse acá Y a pesar de que habría podido quedarme en París, porque yo era profesor titular y podía perfectamente vivir con mi familia en París. Eso es lo que me llama la atención. ¿Qué es lo que usted ama? Tiene que amar algo de Chile profundamente para estar acá, ¿no? Primero le voy a decir lo que amo y después le voy a dar la explicación de qué periodo. Lo que yo amo en Chile, lo que me interesa profundamente, es el desgarro de los hombres y mujeres chilenos, el desgarro del ser humano en Chile, y lo desgarrado que son la naturaleza vegetal
mineral y podría agregar animal por el hombre mismo. Eso yo creo que es lo que mejor describe a este lugar, que es realmente es el último lugar del mundo. Es realmente la Finisterre. En Europa hay cabos, incluso en Francia, que se llaman Finisterre, pero no era el fin de la Tierra. Después lo hay en países europeos más al norte, pero no eran propiamente el fin de la Tierra. Cuando llegan personas a habitar Chile, incluidos los pueblos autóctonas indígenas, porque si se entiende bien, en todo caso, aunque hubieran llegado algunos por el Océano Pacífico, que es el más grande de los océanos, pero en todo caso habrían llegado mayoritariamente por el estrecho de Bering, desde el Asia. Y eso significa que para llegar a Chile tenían que hacer todo el camino de la América del Norte, de la Centroamérica, de la América del Sur, para llegar a Chile. Y no solo llegar a Chile central, sino que llegar al extremo de Chile, donde llegaron Aracalufes, Jonas, etcétera, y se instalaron y crearon pueblos y lenguas. Eso es lo más lejos del mundo. Es realmente lo más lejos del mundo. Y llegaron para quedarse, no para hacer la América y volverse. Llegaron para quedarse. Y enseguida, en Chile, más que en ninguna otra sección de América, en Chile, Pedro Valdivia expresó su intención de que se creara un pueblo y una nación. Y aparece eso si uno lee bien las cartas de Pedro Valdivia. Eso no ocurría de esa misma manera en otras secciones de América, por las circunstancias que acabo de explicar y otras. ¿Y qué produce ese desgarro? ¿Qué de interesante produce ese desgarro? Mire, para mí, reconozco que es la interpretación que yo le doy, pueden dar otros dar otra. Para mí significa que se tiene siempre presente la precariedad de los seres que han llegado a esto que es el extremo, que no tienen más lugar donde ir, que están encerrados trabajando y tratando de vivir de una tierra pobre en relación con otras partes de América y del mundo, difícil, y por lo tanto tienen la muerte siempre presente, cotidianamente a través de esta constatación de que todos somos precarios, todos los días se constata. Y con eso también la imperfección del ser humano y la necesidad de lo divino, porque si uno es imperfecto, con la aspiración que todos tenemos, por eso del conjunto múltiple infinito, todos tenemos la aspiración de algo que sea absoluto, que sea eterno, que sea omnipotente. Todos los seres humanos. Pero en Chile se da de esa manera urgente. Quizá por eso que florece la poesía también aquí, digamos. Yo creo que esa es una de las razones, efectivamente. Y creo que la poesía en Chile, que se dice es la del siglo XX, eso no es efectivo. Porque del siglo XX hasta ahora, desde Pessoa Vélez, Diego de Urrutia, hasta ahora, eso no es completamente efectivo. Porque la poesía en Chile ha estado en la prosa desde las crónicas de la conquista. Y estaba en verso en el gran poema de Araucana, que es un grandísimo poema realmente. Y enseguida, en la primera crónica que se escribió aquí, por Jerónimo de Vivar, en que relata la entrada desde el Perú de la expedición de Valdivia con sus 150, ya se alusión naturalmente a la anterior de Diego de Almagro, que tanto sufrieron en Chile que cuando volvieron a Perú eran los rotos de Chile porque estaban todos desgarrados de nuevo de ropa, y también de cabellos y de mente, de cabeza, de cerebro también, después de esta experiencia terrible. Y estaba pensando que por eso su poesía es muy chilena porque es desgarrada. Bueno, desgarrada la sintaxis, la escritura. Yo le señalo que yo soy criollo viejo y tengo 12 antepasados de los 150 que venían con Valdivia, 12 identificados. ¿Y qué sabe de ello? ¿Qué le habla esa genealogía? Algunas cosas sé por las crónicas, justamente, pocas cosas, diciendo como muchos en Chile, Francisco Aguirre, diciendo también de la familia, de la mujer que hizo gran familia en Chile, Núñez de Gaete, si no me equivoco, de Valdivia, que llegó después de la muerte de Valdivia a Chile y se instaló con sus parientes, diciendo ya un poco, no, más o menos en esa época, primera época chilena. La primera verdadera época son los 100 primeros años, o sea, desde 1541, entrada a lo que va a ser Chile, hasta 1655, gran levantamiento indígena de esta guerra que era constante durante 100 años, y que es el periodo de la conquista. La conquista en Chile puede considerarse
de esos 100 años, por lo menos, de presencia de españoles y guerra contra los naturales del país. Hablamos de lo que ama, hablemos de lo que odia, un verbo que aparece mucho en sus libros. ¿Qué es lo que odia a usted o qué lo enrabia más del Chile de hoy? La decadencia, porque le voy a señalar los asuntos que me permiten fijar época de qué es lo que representa Chile para mí. En primer lugar, representa mi propia experiencia, digamos antes del golpe de Estado, porque yo divido mi vida claramente el año 73 en el mes de septiembre, porque las circunstancias cambiaron del todo. Bueno, y eso divido no hasta el 90, sino que hasta ahora, porque creo que hay esta continuidad básica entre el régimen dictatorial y lo que pasa ahora, que es una democracia imperfecta, incompleta, lo dicen todos los presidentes últimos, los tres. Pues bien, mi propia experiencia, hasta ese momento, que quiebra la historia de la República de Chile, fue quebrada en el año 73, porque el Estado chileno, que fue creado, la nación chilena existe desde más antiguo, del periodo que llaman colonial, y en realidad se debe llamar indiano, pero en fin. La historia de la República comienza en forma continua, ordenada en Chile, con Diego Portales y Andrés Bello. Esos nombres no deben nunca separarse para entender lo que ha pasado en Chile. Ahí surge este Estado, que Encina, con una expresión que no es de él solamente, llama Estado en forma, que yo considero el momento en que se proyecta que Chile, por vía del Estado, sea una nación civilizada como las europeas. No eran modelo de Estados Unidos, como las europeas. Estaba presente de distintas maneras, pero secundarias. Una nación civilizada, un país civilizado Chile, un Estado civilizado y civilizador. Eso se quiebra en 1973, esa república, porque el golpe de Estado no fue para tomarse el gobierno, sino para destruir el Estado histórico chileno que tenía 140 años. Y ahora que esto ha sido destruido y que además usted habla de una decadencia, de la desaparición también de un mundo, un país que está desapareciendo, ¿qué hacer, digamos? ¿Inventar un nuevo Chile, fundar un nuevo Chile? Usted como poeta podría quizás dar una pista. Mire, no se puede hacer lo que deseaba Bernardo Leighton en Roma, desterrado también como yo, el primer año, después del golpe. Dio una conferencia a Bernardo, muy bien hecha, muy humana y generosa como era él, pero dijo que había que combatir este régimen de dictadura, de tiranía, para que Chile vuelva a ser lo que fue. Entonces yo le dije, mira Bernardo, cuando terminó la conferencia, así que tú quieres de nuevo que haya gobierno de la democracia cristiana, gobierno del señor Allende y golpe de Estado. Así que de nuevo vamos a... No, esto había cambiado las circunstancias totalmente. Y entonces tiene que ser refundado. El Estado chileno, en primer lugar, que no ha sido rehecho después del año 90 tampoco. Lo que existe en Chile, más que un Estado verdadero, en el sentido verdadero, Estado en sentido verdadero, estoy siendo pedante de ciencia política, pero también hice clases en la Sorbona de 17 años seguidos de ciencia política junto con derecho público. Y esto está entre medio, lo que voy a decir. Y ya no sé lo que voy a decir, ahora, pero la digresión. Ahora, esta refundación, pero no hay que hacerla sobre otras bases. No, ¿sí? no. Completamente distintas. No, sobre las bases de la realidad de Chile y de la realidad del mundo. Ejemplo, le voy a poner inmediatamente un ejemplo. Mire, por esto que llaman globalización, con esa palabra tan ridícula que se puede meter un alfiler y se rompe el globo. Bueno, esto en el mundo es antiguo. La verdad es que todo Occidente ha intentado en la realidad, y otras civilizaciones han imaginado, como era el caso de los chinos, que era el imperio del centro del mundo, y que los demás eran bárbaros, pero no se conocían lo total del globo. Bueno, Occidente ha estado tratando de extenderse en el mundo, lo que solo ha logrado en realidad en el siglo XX, y principalmente en los últimos 50 años y 20 años, y podría decir 11 años hoy día,
desde la disgregación de la Unión Soviética y sus países contiguos. Estados Unidos ha pasado a ser una potencia, un imperio, como nunca lo ha habido en toda la historia, y por cierto, no en la prehistoria. Una potencia capaz de influir, capaz de tener relaciones, capaz de reaccionar en todo el globo, en todo el planeta Tierra, y aún viéndose a otros planetas con ánimos incluso de lucro. Supongo que eso es lo que lo moverá a los Estados Unidos en esa materia. Porque el dios lucro, Becerro de Oro, es el dios principal de Estados Unidos, aunque hay tantos cristianos, protestantes y católicos y de otras religiones también. Resulta que el verdadero dios de quienes mandan en Chile, en Estados Unidos, es el lucro. Esto lo anunció ya el poeta norteamericano Ezra Pound con el poema La Usura, ¿no? Contra usura. Exactamente. Ahora, don Armando, quisiera, en el último trozo que nos queda, bueno, esto es una conversación que puede ser infinita e interminable, y tenemos muchas horas de conversación por delante, hoy y otros días. Si es infinita, es divina, oiga, ojo. Una conversación finita y muy larga, entonces. Quizás sería bueno, yo pienso que una de las, si uno tuviera que recordar, enumerar qué es lo esencial de Chile, quizás es bueno también acordarse de las personas. Este es un país hecho de personas, de amigos, ¿no? Me imagino que para usted Chile son amigos también. Mire, claro. Quizás hacer recuerdo de algunas personas que usted evoca muy bien en sus memorias para Cecilia. Quizás vamos a tener que escoger solo algunos, pero particularmente quisiera evocar un poeta que usted ha siempre colocado en el tapete como uno de los poetas olvidados chilenos y uno de los poetas más importantes de la lírica española. Así lo defiende usted. Me defiendo a David Rosenman, autor de Los Surcos Inundados. Me gustaría que me hablara de su relación con David Rosenman y por qué lo considera usted un poeta de primera línea de la poesía hispanoamericana. ¿Qué ha pasado con él? Es un poeta invisible. Está en el extranjero desde hace 25 años o más, porque tiene un grant, no sé cómo decirlo en castellano, o sea, un capital, hasta su muerte, nada más que para que escriba poesías y dé 2 conferencias al año en Estados Unidos. Y en eso ha estado los últimos 25 años. Eso demuestra que lo conocieron bien en una fundación en Estados Unidos, que es la que le dio esa facilidad para que escribiera poesía y lo que quisiera escribir. Es el más grande poeta para mí desde el año 1950, de los que había leído yo hasta entonces, no solo chileno, porque publicó un libro extraordinario que se llama Cortejo y Epinicio. Es una persona que usa palabras que no son corrientes, pero no porque las busque en el diccionario, sino porque su madre, judía también, yo creo que por ser de origen sefardita, conocía un castellano mucho más rico en vocabulario del que usamos aquí en Chile, donde tenemos un vocabulario muy estrecho, como es mi caso también. Pues bien, en ese libro tuve tal sorpresa interesada, apasionada por los textos, que empecé a comprarlo y regalarlo. Era una edición justamente de Cruz del Sur, como es este libro de Los Surcos Inundados también, y otro libro más que publicó a principios de los años 50. Yo creí, después dejó de publicar, creí que se había muerto. Y entonces una vez le dije a Alberto Rubio, compañero de leyes en la universidad, le dije, mira, tú que eras tan amigo, según me ha dicho alguna vez, de David Rosenman, ¿no habrá dejado algunos poemas inéditos? Porque se trataba de publicarlos en unos cuadernillos que hacía con grabados del taller 99 en Nemesio Antunes. Me dijo, ¿pero cómo? Póstumo, me dijo, si yo lo veo todas las semanas y el sábado pasado estuve con él. Entonces ahí lo conocí. Oiga, ¿y es verdad que usted y David Rosenman fueron seguidos por Jesucristo en las calles de París? Bueno, eso es lo que sostiene David Rosenman, no yo. yo. Cuente esa historia, porque esa historia es muy sabrosa realmente. Fue a París porque le dieron la posibilidad, esa fundación, de que viviera en otra parte que en Estados Unidos, donde quisiera en el mundo, a condición de que diera esas 2 conferencias al año en Estados Unidos. Y entonces se fue a París a ver si iba a vivir en París. No le gustó como para vivir y entonces fue a Brujas para ver si era bruja. Finalmente decidió con buen criterio vivir en Estados Unidos y no estar viajando, etc. Resulta que la única vez que fue a París, que fue el año 79, que por lo demás llegó al departamento de mis hijos, donde estaba mi mujer en ese momento,
que estaba en un quinto piso, con escalera nada más. Cuando estaba mi mujer por primera vez, porque había encontrado en cajones que no habíamos abierto todavía desde el destierro, encontró el libro Cortejo y Epinicio, pequeño, rojo, y le estaba leyendo textos de Rosemann por primera vez a mis hijos mayores, Armando y Francisco. Y en ese momento tocan el timbre y golpean la puerta. Era un departamento muy modesto. Y abre la puerta de mi mujer y es David Rosemann. Sí. Ese tipo de cosas pasa todo el tiempo con Rosemann. Todo el tiempo. Son sincronías, diría Jung. Bueno, exactamente. El hecho es que todo el tiempo ese tipo de cosas pasan con Rosemann. Bueno, entonces yo lo paseé por París y entre los paseos lo llevaba a iglesias muy notables como arquitectura y notables también por hechos como este. La iglesia de Saint-Étienne-du-Mont, que queda detrás del Panteón, cerca de la Sorbona. Lo llevé ahí y primero lo llevé al fondo de la iglesia, donde hay en el ábside una capilla y las dos columnas que abren la capilla dicen en una de ellas: aquí reposan las cenizas de Pascal, y en la otra: aquí reposan las cenizas de Racine. Bueno, y también a una capilla donde están las reliquias de Santa Genoveva, que estaban antes en el Panteón, que era la iglesia de Santa Genoveva, que es la patrona de París, y ahí hay muchas velas alrededor para mandas hechas a Santa Genoveva, donde hay un gran sarcófago de vidrio, etc. Toda la impresión que tengo de esa capilla es el color rojo, no sé si por las llamas o por otro motivo. Y entonces yo puse una vela muy alta por la hermana de Rosemann, de quien me había contado que estaba muy enferma. En realidad desde hacía décadas estaba en un sanatorio en Mendoza por problemas mentales. Entonces puse la vela por la hermana de Rosemann, le dije a él. Y salimos de la iglesia y cuando íbamos cerca de la puerta me dice: mira para atrás. ¿Pero por qué? Le digo yo. Porque Jesucristo te está siguiendo. Entonces yo le dije: mira, David, déjate de ser. Nos fuimos a tomar un café en una terraza de un café en la misma calle Soufflot, que da al Panteón, a una cuadra, 2 cuadras. Y estábamos ahí en la terraza, en las mesitas, tomando el café, cuando me dicen: mira para el ángulo derecho, porque ahí está Jesucristo sentado cerca de tu espalda. No, pues David, dije, eso sí que no. Ya ahí golpeé la mesa. Déjate de estas cosas. Y él se paró indignado y se fue a la esquina, y se quedó en la esquina porque era el día siguiente que había llegado a París y no sabía nada de París. Entonces yo dejé las monedas de los cafés y me fui ahí, pero entré a la librería que estaba ahí y busqué un libro del cual me había estado hablando David, que era Gaspard de la Nuit. Y se me olvida con la memoria de pollo el autor en este momento. Bueno, un libro del siglo XIX, lo compré rápidamente y estaba David todavía mirando a los ángulos de las calles sin saber por dónde cortar. Entonces le dije: déjate, David, le dije, golpeándole la espalda. Le regalé el libro, bueno, y ahí nos entendimos. Pero él ha insistido por teléfono en los últimos 2 o 3 años. Primero me recordó esto, que a mí se me había olvidado, me lo contó de nuevo, y me ha insistido de que esa fue la realidad. Bueno, vamos a tener presente a David Rosemann, a ver si alguna vez viene a Chile, este poeta invisible y desaparecido como muchos otros poetas de nuestra historia. Pero quisiera terminar, don Armando, quizás leyendo un poema suyo. Se nos ha pasado el tiempo muy rápidamente, escogiendo quizás un poema. Mire, tal vez lo pueda hacer con uno de los poquísimos que sé de memoria y que es reciente, del último año, después de la muerte de mi mujer, Cecilia Echeverría. Entre paréntesis, no hemos hablado de este otro libro, La inquietante extrañez, que son collages de Cecilia Echeverría, su mujer, un estupendo libro, maravilloso, con textos suyos. La primera pregunta que quería hacerle, quizás muy íntima, no me la responde. Yo me imagino, por lo que he leído, la manera como usted se refiere, con tanto respeto y con mucho pudor a ella, que ella ha sido su mujer y su musa, en el sentido sagrado que son las musas para los poetas. Mire, para mí ha sido, y lo dije al año de casado, se lo dije a un amigo que me dijo: tú estás loco.
le dije, mira, ¿cómo es tu mujer?, me preguntó. Indiscreto. Yo le dije, mira, es una visitación de la divinidad en mi vida. ¡Estás loco!, me dijo, ¡estás loco! Bueno, y yo me reí. Bueno, constituye eso para mí, pero no quiero entrar en detalle. Ya lo he escrito por lo demás de distintas maneras, incluso en las memorias, que se llaman Memorias para Cecilia. El poema último de un libro que va a salir este mes de poesía, en realidad de verso, porque a mí no me consta que en lo que he escrito haya poesía. Lo que sí me consta es que he escrito versos. Entonces me llamo versificador. Bueno, el último de los poemas de ese libro, el título general es Verso Bruto. Y el último de los poemas, en la última sección hay una adenda, un anexo, con poemas acerca de Cecilia Echeverría. Se dice acerca de C, para no dar datos, más allá de lo que estoy diciendo ahora. Y dice lo siguiente, ese último texto de los poemas para CE. Muero de amor por una muerta, divinidad humanizada por mí que ahora yace yerta. Me quiere, no me quiere, nada. La quiero aunque sea esqueleto, con la carroña alrededor. A sus pies seré roedor, puñado de cenizas, feto. Muchas gracias, don Armando. Tremendo poema con el que cerramos esta conversación. Le agradezco muchísimo su presencia aquí, a pesar de que se nos ha borrado el tiempo. Gracias, don Armando, Muchas gracias a usted. por estar aquí.